Pero vamos a resolver el siguiente problema que se tiene. Aquí nos dice que hay que calcular la magnitud de los componentes horizontal y vertical de la fuerza que el fluido ejerce, no, pero es este de acá. Los componentes horizontal y vertical de la fuerza que el fluido ejerce sobre la superficie curva. Esta superficie curva de acá. Y después, una vez que tengo los componentes vertical y horizontal, hay que calcular la fuerza resultante, así como la dirección en la cual se está ejerciendo la fuerza, considerando que esta superficie tiene 2 metros de longitud. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la resolución de este problema. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Primero, vamos a considerar que la fuerza resultante la vamos a dividir en dos partes, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Vamos a decir la fuerza resultante que se ejerce sobre la superficie curva se divide en dos partes. Una fuerza horizontal, la vamos a representar como F subíndice H, y una fuerza vertical, la vamos a representar como FB, F subíndice B. Ahora, la fuerza horizontal es como si estuviéramos considerando que estuviéramos viéndola aquí, que nosotros estuviéramos parados en esta posición y viéramos de izquierda hacia derecha, lo cual nos parecería que es como si fuera una placa plana, ¿verdad? Porque al verlo de izquierda a derecha, pues no notamos la curvatura. Entonces podríamos considerar que se calcula como si fuera la fuerza ejercida sobre una superficie plana, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí primero cálculo de la fuerza horizontal. Y entonces, como la consideramos de esa forma, como si fuera una placa plana al momento de que la vemos de izquierda hacia derecha, esa fuerza la vamos a calcular pues, pues de esa manera, ¿no? Vamos a decir que la fuerza resultante entonces estaría dado pues con esto, ¿sí? Y como está parcialmente sumergida, pues la vamos a considerar que la fuerza resultante es igual a P0 más esto que tenemos aquí. Entonces, de esa manera es como calcularemos la fuerza, ¿sí? Entonces, déjenme lo metamos para acá. Entonces, vamos a decir que la fuerza horizontal va a ser igual a P. Lo vamos a anotar tal cual. Ya después vemos si se cancelan o no se cancelan algunos términos. Va a ser igual a P0 más la densidad por la gravedad por S más B sobre 2 por A por B. Donde pues ahora tenemos que ubicar
lo siguiente. ¿Qué cosa vendría siendo S? Si vemos la figura, S sería la distancia que hay desde la placa hasta la superficie libre del fluido. Entonces S me estaría representando esta distancia de 1.85 metros. Tenemos que B pues sería prácticamente la longitud de la placa. Como yo lo estoy viendo de izquierda a derecha, esa longitud pues es exactamente el radio, o sea que B sería igual a 0.75 metros. El recipiente, de acuerdo a esto, se encuentra abierto a la atmósfera. Entonces, la presión la presión que se está ejerciendo del ambiente que se está ejerciendo dentro del recipiente es la misma presión del ambiente que se ejerce fuera del recipiente. Por lo tanto, esta P0 lo vamos a considerar que es igual a cero. A es pues el ancho del recipiente que el problema nos indica, que son 2 metros. Entonces, pues es lo que vamos a considerar y vamos a anotar aquí. Entonces, vamos a decir dónde tenemos que P0 es igual a 0, pues por lo que hemos descrito previamente, ¿sí? Es igual a 0, y aquí decimos que esto es debido a que el recipiente se encuentra a presión atmosférica. Enseguida tenemos que la densidad, pues es la densidad del agua. ¿Cuánto vale la densidad del agua en el sistema internacional? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Exactamente, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces lo anotamos con las unidades correspondientes. Tenemos enseguida que G, pues es la gravedad, ¿verdad? Entonces lo vamos a anotar como gravedad. ¿Y cuánto vale la gravedad? 9.81 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Exactamente, necesitamos conocer las unidades, metros sobre segundo al cuadrado. Luego tenemos pues el valor de S. S, pues recordamos que es la distancia que hay desde la placa hasta la superficie libre del fluido. Y entonces podemos decir que S es igual a 1.85 metros. Enseguida tendríamos el valor de B, que sería pues la longitud de la placa. Aquí en este caso la placa pues es la superficie curva y sería de 0.75 metros. Y por último el valor de A, que sería el ancho del recipiente, que nos dice que tiene una longitud de 2 metros. Este es dato proporcionado por el problema, como vemos aquí. Entonces con esto pues yo ya puedo determinar cuál sería la fuerza horizontal. ¿Sí? Vamos a decir aquí sustituyendo. Tendría lo siguiente. Voy a sustituir los valores conocidos o dados aquí en el problema. Y entonces P0 pues es 0, entonces este término se cancela. La densidad es la densidad del agua. Entonces lo voy a poner como tal, que son los 1000 kilogramos sobre metro cúbico. G es la gravedad, es un valor constante y es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. S, la distancia de la placa hacia la superficie libre del fluido, que es 1.85 metros. B es la longitud que tuviera la placa, que en este caso es la superficie curva, que es de 0.75 metros. A, el espesor del recipiente, en este caso es su longitud, que son 2 metros. Y B, pues ya habíamos dicho que era 0.75 metros.
Esto me va a llevar a que la fuerza resultante ya nos va a quedar en unidades de Newton. La fuerza resultante horizontal sería ¿de cuánto? Va a ser de 32.740.875 newtons. 175 newtons. Muy bien. Ahora, pues ya de una vez podríamos determinar en dónde se encuentra ubicado. Recuerden el centro de presión, por decirlo de alguna forma. Centroide pues vendría siendo la mitad, el centro de presión pues vendría estando un poco más abajo, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí centro de presión, que eso pues recuerden que pues está representado como si fuera YP, ¿verdad? Y eso estaría dado por... Bueno, lo vamos a considerar ya que no tenemos otra forma con esta ecuación que tenemos aquí. Nada más vamos a omitir el término del seno de 90 grados porque eso pues sería igual a 1, ¿verdad? Y así es como lo vamos a anotar. Centro de presión o YP sería igual a esto que tenemos acá. Asimismo, hay que recordar que es a partir del segundo momento. Aquí en vamos a considerar que el momento es como si fuera, independientemente de que es una curvatura, nosotros lo estamos observando como si fuera una placa plana en la dirección horizontal, o sea, viéndolo de izquierda a derecha. Tendríamos que YP sería igual a S más B sobre 2 más esto que tenemos aquí. Recuerden que el seno de teta sería 90 grados, sería igual a 1, entonces lo vamos a escribir tal cual así, y nos quedaría, o sea, vamos a omitir, eso pues va a ser igual a 1, aquí nos quedaría b al cuadrado entre 12, por eso que está ahí incluido, ¿no? Que sería s más b sobre 2 más P0, bueno, lo voy a escribir de esta manera para que se vea mejor. Entre densidad por gravedad, ¿sí? Seno de 90 grados, pues es 1. Densidad por gravedad. Es como me quedaría. Sin embargo, pues hay que recordar que P0 es igual a 0. Entonces esto se va a simplificar aún más. O sea, como P0 igual a 0, entonces esto pues me quedaría simplemente así. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyendo los valores conocidos, el centro de presión se encontraría ubicado en la siguiente distancia. S, habíamos dicho que valía 1.85 metros. Como vemos acá. .85 metros. B sería 0.75 metros. Otra vez B, que es de 0.75 metros. Aquí S era de 1.85 metros y B que era de 0.75 metros. Entonces, sustituyendo y haciendo los cálculos correspondientes, ¿cuánto me daría el valor de YP? 2.24.
.24 metros. Muy bien, ya tenemos ubicado en dónde está el centro de presión, o sea, estaría pues por acá en esta distancia. Vamos a considerar que esto fuera aquí, ¿no? Ahí estaría ubicado el centro de presión YP. Ahora vamos a calcular la fuerza vertical, ¿sí? Cálculo de la fuerza vertical. Y al hacer el análisis de la figura, observamos que la única fuerza vertical que se está ejerciendo sobre la superficie curva viene siendo el peso del agua, ¿sí? Entonces vamos a decir aquí que la fuerza vertical va a ser igual al peso del agua. Vamos a ponerle W del agua. Y para calcular el peso del agua, pues debemos de determinar la masa del agua, y la masa del agua, pues a partir de simple geometría, bueno, de la definición de densidad, esa masa sería igual a volumen por densidad, ¿sí? Y desde luego hay que calcular dicho volumen. Entonces, nada más para hacer el recordatorio, vamos a decir dónde peso del agua es igual a su masa por la gravedad. Es masa del agua por la gravedad. Y la masa del agua, vamos a decir que es igual al volumen del agua por la densidad del agua y esto pues por la gravedad. Ahora hay que calcular el volumen del agua, y para calcular el volumen del agua vamos a considerar el área total que estaría cargando aquí pues la superficie curva, ¿sí? Vamos a decir que el volumen del agua va a ser igual al área total por la longitud. En este caso, esta longitud o altura, como le queramos nosotros definir, para nosotros viene siendo la distancia A, ¿sí? Entonces nos quedaría de esta forma. Y el área total va a ser igual, vamos a definirlo así, como que área 1 más área 2. Y el área 1 va a ser igual al área que tenemos aquí, que vamos a reemplazarlo ya directamente, y vamos a decir que es 1.85 por por 2, ¿verdad? Que es no, perdón, 1.85 por la base que vendría siendo esto, ¿verdad? Que sería de 0.75. Entonces vamos a decir que es 1.85 metros por 0.75 metros. O sea, estamos determinando esta área. Esto de aquí, así. ¿De acuerdo? 1.85 por 0.75. Lo cual me lleva a que el área 1 sería igual a ¿cuánto? 1.3875. 3875 metros. Muy bien. Ahora tenemos que el área 2 vendría siendo un cuarto del área de la circunferencia total, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que el área 2 va a ser igual a un cuarto, 1 sobre 4, que sería del área total, o sea, del área de una circunferencia, que sería pi por el radio al cuadrado. Entonces aquí le ponemos por pi por el radio, vamos a expresarlo de esta forma, al cuadrado. Y esto pues vendría siendo un cuarto de pi por el radio al cuadrado, donde el radio
es de 0.75 metros. Y entonces tendría que el área 2 sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto, perdón? A mí me da 0.4417. 4417 metros cuadrados. Y entonces con esto, pues yo ya puedo calcular el área total, donde recordando, el área total era igual al área 1 más el área 2. Y entonces esto va a ser igual a 1.3875 metros más 0.4117 metros, lo cual me lleva a que el área total es igual a ¿cuánto? Ahí me da 1.8292. 292 metros cuadrados. Muy bien, entonces con esto ya puedo calcular el volumen del agua. Vamos a decir que el volumen del agua es igual al área total por la longitud o el ancho del recipiente. Vamos a decir que esto es el área total, que es 1.8292 metros cuadrados por... ¿No son 0.94 ¿En dónde? en el área total? En el área total. No sé, porque pues no puede ser 0.94 porque es 1.3. No, sí es 1.82. ¿Sí? Porque aquí nada más esto es 1.3875, ¿no? Está bien. Y entonces aquí la longitud, el espesor, el ancho del recipiente, hay que recordar que eran 2 metros, nos lleva a que el volumen del agua que está cargando la superficie curva es ¿de cuánto? 3.6584. 584 metros cúbicos. Y con esto yo ya puedo determinar el peso del agua, ¿sí? El peso del agua, que por ejemplo para nosotros así directamente, pues vamos a decir que es la fuerza vertical que se está ejerciendo sobre la superficie curva. Y entonces esto sería igual al volumen del agua que es de 3.6584 metros cúbicos por la densidad del agua, como es agua, pues es 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces esta fuerza vertical sería ¿de cuánto? A mí me dio 35.888.904. 4 newtons, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos tanto la fuerza vertical como la fuerza horizontal. La fuerza horizontal había sido de 32.740.875 newtons y ahora tenemos que la fuerza vertical es de 35.888.904 newtons, ¿sí? Entonces vamos a decir cálculo de la fuerza resultante. ¿Sí?
Y entonces esta fuerza resultante, pues creo que aquí lo había notado mal. No, se divide en dos partes, una horizontal y una vertical, no lo notamos cómo se calcula, ¿sí? La fuerza resultante, pues de acuerdo al teorema de Pitágoras, pues cómo se calcularía. Recuerden, tenemos fuerza horizontal, fuerza vertical y yo quiero la fuerza resultante. De acuerdo al teorema de Pitágoras, esta fuerza resultante sería igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. O sea, aquí la fuerza horizontal, entonces habíamos dicho que era de 32.740.85, o sea, 875 newtons. Esto al cuadrado más la fuerza vertical cuadrado, y bueno, habíamos dicho que la fuerza vertical era de 35.888.904 newtons, lo cual me lleva a que la fuerza resultante es de ¿cuánto? 48.579.608. Ok, otra vez 48.000, ¿qué? Más, perdón. Ajá, 579.608. 608 newtons. Esa es la fuerza que se está ejerciendo, ¿sí? La fuerza que se está ejerciendo aquí, en este punto, que ya habíamos ubicado que ese punto era YSL, donde se ubica el centro de presión, bueno, perdón, YP, que era 2.24 metros, midiéndolo desde la superficie libre de líquido, o sea, desde aquí hasta acá son 2.24 metros. Y ahora, pues bueno, hay que considerar, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la dirección? La dirección, pues la podemos medir, vamos a decir, en este sentido, ¿no? O sea, como si fuera de, pues no sé, vamos a decirlo como de izquierda hacia arriba, a partir de la definición ¿cómo se llama? Pues de la tangente, que sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto, pues vendría siendo la fuerza vertical y el cateto adyacente sería la fuerza horizontal. Pero vamos a indicar aquí que de esa forma es como se mediría el ángulo. Sí, bueno, ya no lo vamos a indicar, pero así es como lo tendríamos que considerar. La dirección, o así es como lo podemos considerar. La dirección es, y vamos a decir que teta es igual a la tangente inversa, ya despejando ya directamente, de que les había dicho que es el cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto era la fuerza vertical entre el cateto adyacente, que es la fuerza horizontal. O sea, que esto vendría siendo igual a lo siguiente. La fuerza vertical, que es 35.888 newtons, entre la fuerza horizontal, que son 32.740 newtons. Y entonces esto me da que teta es igual a ¿cuánto? 47. 62, 63. 47 punto ¿qué, perdón? 62,
63. 3 grados, ¿no? Y entonces decimos que la dirección es 47.6263 grados medidos desde el eje negativo X hacia el eje positivo Y, para indicar cómo fue que se midió. Y con esto terminaríamos el problema.